Hola de nuevo, estamos terminando de revisar el tema de la farmacodinámica y en esta ocasión vamos a ver lo que continuaría, que serían los tipos de unión, las características de los agonistas o los antagonistas y ejemplos de receptores y su vía de respuesta. Para recordar, un agonista es una molécula que tiene afinidad por un receptor y puede llevar a cabo una actividad intrínseca al ligando de ese receptor. Y el antagonista es una molécula con afinidad por un receptor, pero que no tiene la actividad intrínseca de ese ligando. Bien, el agonista o el antagonista se van a unir a un receptor a través de un tipo de unión particular. De los tipos de unión que nosotros podemos o se describen, estamos hablando de las uniones covalentes. En las uniones covalentes hay átomos compartidos entre las moléculas. Aquí te pongo un ejemplo. Esta es la molécula básica de cualquier compuesto orgánico, es a partir del carbono. Aquí está, por ejemplo, la glucosa. Esta sería la estructura de la glucosa. Y esta sería la estructura del ácido clorhídrico. Aquí, si te fijas, está el carbono compartiendo átomos con el hidrógeno, ¿sí? Aquí el hidrógeno está compartiendo átomos con el cloro. Y estas uniones covalentes son irreversibles. Quiere decir que yo no puedo separar a la molécula, ¿sí? Y son poco comunes en la farmacología. Entonces, estos tipos de unión no nos van a servir a nosotros para desarrollar medicamentos. Los que sí son las uniones no covalentes. En las uniones no covalentes hay una interacción reversible y no comparten átomos. Se ceden los átomos. Estoy prestándote mi átomo, ¿sí? Aquí te muestro, por ejemplo, el cloruro de sodio, donde la sal, el sodio, le va a compartir este átomo, este electrón, al cloro, ¿sí? En el agua, por ejemplo, también se está habiendo el hecho de compartir moléculas. Y las uniones no covalentes van a ser de tipo iónicas, como el caso de las sales. La mayoría de los medicamentos van a ser sales y van a tener este tipo de interacciones. También puentes de hidrógeno, donde en el agua la atracción es muy importante entre el oxígeno y el siguiente hidrógeno. Por eso el agua en este caso es líquida y es compatible con la mayoría de las moléculas que son de tipo inorgánico, y las fuerzas de Van der Waals. Las interacciones que va a haber de receptor con ligando o receptor con agonista o antagonista van a ser principalmente de Van der Waals. ¿Cómo es una fuerza de Van der Waals? Si has tú explorado, hay, por ejemplo, cuando inflas un globo, que lo frotas sobre tu cabeza y hay estática, ¿sí? O en invierno de repente con ciertos tejidos de ropa también se genera estática. Esa atracción que has llegado a observar en ese tipo de fuerza, esa es la fuerza de Van der Waals. Entonces va a ser un tipo de atracción estática la que va a generar el receptor con el ligando o el agonista y el antagonista, ¿sí? Ese tipo de receptor, ese tipo de fuerza. Ahora, los medicamentos requieren de 4 características muy importantes para poderse unir a un receptor. La primera y la más importante van a ser, pues, la afinidad. Si ese agonista o antagonista no tienen afinidad suficiente, no se van a unir. Entonces, la afinidad, pues, se puede definir como la probabilidad de que una molécula interactúe con un receptor. Aquí te muestro el receptor y diferentes compuestos farmacológicos. A pesar de que estos compuestos farmacológicos sean diferentes en su estructura, 2 de ellos van a tener afinidad, si te fijas aquí en los 2 primeros ejemplos. Uno con una afinidad muy alta y otro con una afinidad media, pero siempre se va a unir. Y en el compuesto 3, que es el verde, pues no hay afinidad porque no está en la estructura complementando al receptor, ¿sí? Entonces, lo que queremos al final es el ejemplo 1 para la afinidad de un agonista. Otra es la potencia.
La potencia es la cantidad relativa de una molécula que se necesita para producir un efecto deseado. Es la cantidad de medicamento que voy a administrar para poder lograr, por ejemplo, la analgesia. ¿Cuánto paracetamol se requiere para lograr la analgesia en una persona? Entonces aquí te muestro, es el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 tengo el 100% de la respuesta, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos va a tener la potencia deseada, porque siempre voy a obtener el 100% de la respuesta. Sin embargo, en el ejemplo 3, ese medicamento no tiene suficiente potencia y por lo tanto no voy a llegar al 100% de la respuesta deseada. La eficacia. La eficacia es la capacidad de un medicamento para producir el efecto terapéutico deseado. Y volvemos al mismo ejemplo. ¿Cómo voy a obtener yo el efecto? Porque el medicamento va a ser capaz de producirlo. Si yo estoy administrando algo para la analgesia, espero que sí quite el dolor. Esto puedes diferenciarlo con la potencia porque la potencia se mide en qué tanto sí lo logra, ¿sí? Qué tanto sí logra quitar el dolor. Y la eficacia es si lo quita o no. ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces vamos a tener que sí quita el dolor, que sí detiene la hemorragia, que sí es un buen agonista para la condición que yo esté tratando. Y en el ejemplo 3, pues no, la eficacia va a ser reducida y entonces no me va a servir tanto para ese mecanismo de acción. Y otro, finalmente, es la actividad intrínseca. Es la efectividad que tiene de generar el complejo fármaco-receptor para producir una respuesta biológica. Entonces, esas son las 4 características principales de un fármaco para su unión al receptor. Ahora, ¿cómo serían estas uniones clasificándolas por el efecto? Vamos a tener efectos electrofarmacodinámicos, quiere decir que tienen que ver con receptores de la membrana y van a generar cambios en los potenciales eléctricos. Estos cambios en los potenciales eléctricos conducen principalmente a potenciales de acción. Esto lo vamos a observar, por ejemplo, en sistema nervioso central o en sistema cardiovascular, donde estos sistemas y las células se rigen a partir de cambios electroquímicos para generar una respuesta. Y en el resto de los tejidos vamos a tener respuestas quimiofarmacodinámicas. Estas se producen por una reacción química, son a partir de sistemas enzimáticos y principalmente vamos a tener a un mensajero o un segundo mensajero que es muy frecuentemente encontrar, que es el AMP cíclico. Aquí también hay inducción de síntesis de proteínas porque la célula recibe la señal de que se requiere una nueva fabricación de proteínas. Aquí te muestro un ejemplo de una farmacodinamia que es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico lo usamos para la antipiresis o la analgesia y también es usado como para tener un efecto antiplaquetario. Bien, nosotros tenemos una bicapa de fosfolípidos en la membrana celular. Cuando una membrana es dañada, en este caso, por ejemplo, te puedes romper la piel porque te cortaste o te golpeaste. Esas membranas celulares van a liberar estos fosfolípidos. El cuerpo, al recibir la señal de que hay fosfolípidos libres, va a generar la activación de una enzima que se llama fosfolipasa. La fosfolipasa va a hacer como pedacitos a esos fosfolípidos porque no pueden estar nadando. Es como si estuviera un vaso roto. No lo puedes tener en tu casa así, hay que limpiarlo, ¿sí? Entonces, la fosfolipasa lo va a hacer pedacitos y eso es ácido araquidónico. Esos pedacitos de fosfolípidos se van a convertir en ácido araquidónico. Después de que haya sido araquidónico, va a activarse otra enzima que se llama ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a activar o va a tomar al ácido araquidónico para activar y producir prostaglandinas, tromboxano y prostaciclinas.
Básicamente, las prostaglandinas y las prostaciclinas van a hacer que el sistema inmunológico reciba una señal de que hubo un daño en ese sitio y va a mandar a toda la batería de células y moléculas necesarias para reparar. Y va a reparar ese tejido. Y el tromboxano va a generar la agregación plaquetaria. Bien, en el caso de la aspirina entra a nuestro cuerpo y es metabolizada por esta ciclooxigenasa también. Pero lo que sucede es que la ciclooxigenasa, al unirse con el ácido acetilsalicílico, se vuelve inactiva, ¿sí? Y tenemos dos productos, la enzima inactiva y el salicilato como una sal más simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues entonces yo ya no voy a tener la destrucción del ácido araquidónico y tampoco voy a tener la producción de prostaglandinas, ni de tromboxano, ni de prostaciclinas. Esto se traduce en que no va a haber inflamación, por lo tanto no va a haber dolor y tampoco va a haber agregación plaquetaria. Es así como funcionaría la farmacodinámica del ácido acetilsalicílico. Bien, te voy a pedir por favor que investigues más farmacodinamias y segundos mensajeros y lleves a la clase un ejemplo para poderlo discutir y dar una explicación del mecanismo de acción a nivel molecular de cualquier medicamento que tú quisieras compartir. Te deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente video. Bye.